Hola, en la sesión de hoy vamos a abordar lo referido a algunos de los ilícitos contemplados en la ley contra la corrupción, vigente en Venezuela, y les habla el profesor Ángel Serpa Aponte, profesor de la Universidad Central de Venezuela. En mayo de 2020 está llevándose a cabo esta transmisión fundamentalmente a mis alumnos de Derecho Penal, parte especial de la Universidad Central de Venezuela. Los delitos contemplados en la llamada Ley contra la Corrupción, muchos de ellos son evidentemente de vieja data. Es decir, el Código Penal en su oportunidad contemplaba, describía algunos de estos ilícitos que se ubican ahora en la llamada Ley contra la Corrupción. La historia de la corrupción en Venezuela, del mal uso del patrimonio público, bueno, evidentemente no es algo contemporáneo, no es algo que siquiera uno pudiera decir que se ubica en este pasado siglo XX, que se retrotrae, o mejor dicho, se ulteriormente se verifica en este siglo XXI, incrementándose indudablemente en grado extremo en las últimas décadas, sino que es algo que casi como pandémicamente, es decir, como lo que está ocurriendo en el mundo entero en este mayo de 2020 con el tema de la pandemia. Es algo que, bueno, que se ubica pues de forma pretérita. Inclusive, uno no pudiera decir que solamente se ubica en el ámbito nacional, es decir, es de vieja data y además milenario y además casi que mundial. Pero tratando de ubicar, ¿verdad?, algún origen, bueno, uno lo pudiera encontrar en el llamado Congreso de Angostura en el año 1819, donde ya el libertador Simón Bolívar verificaba lo que estaba ocurriendo con las arcas públicas, con el manejo de la cosa pública en esa república, la primera que se perdió y así ulteriormente, y hasta propugnaba la creación de un poder ciudadano en donde el tema de la moral, de la buena administración de los haberes públicos fuera algo que se estructuralizara en el andamiaje político del país. Termina la guerra de independencia. ¿Qué más pudiéramos decir con respecto a los gobiernos de finales del siglo XIX? Bueno, el liberalismo amarillo, fundamentalmente, que asumió Antonio Guzmán Blanco, el septenio, el quinquenio, el bienio, fueron gobiernos con algún tipo de transformación en el ámbito nacional, pero donde el tema de la corrupción jugaba un papel fundamental. Basta decir que el entonces presidente de la República, Antonio Guzmán Blanco, ya era hasta socio de las empresas de explotación del mineral de oro en Guayana. Tampoco pudiéramos dejar de lado al propio Joaquín Crespo. Con el advenimiento del llamado liberalismo amarillo, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, bueno, la unión de patrimonio personal del gobernante con respecto al patrimonio público ya llega a niveles que no se habían visualizado en el ámbito nacional, o que por lo menos no se había tenido, por lo menos esa falta de pudor en la ubicación de ellos. Con la caída del llamado gomecismo, recordemos que hay historiadores que hablan del llamado gomecismo con Gómez, que iría desde finales de la primera década del siglo pasado hasta la muerte de Juan Vicente Gómez, ¿verdad?, en el año 35, pero luego hubo un llamado gomecismo sin Gómez del 35 hasta la caída de Eleazar, de Medina Angarita, de Isaías Medina Angarita en el año 1945 con la Revolución de Octubre. Bueno, se crea con esa llamada Revolución de Octubre, a partir de octubre del año 45, digamos, una especie de tribunal de cuentas, una especie de tribunal en donde se tratara de sancionar todos los delitos contra la cosa pública que se verificaron en el ámbito del gomecismo. Pero bueno, allí nos encontraba una nueva dictadura, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, donde el manejo, digamos, oprobioso, corrupto de la cosa pública, a pesar del aparente desarrollo, del afán constructivista que se hizo en el ámbito nacional,
bueno, condujo a que, bueno, finalmente la caída de la dictadura el 23 de enero del año 58 condujo a la promulgación de la Constitución, la anterior, la que fue derogada por la Constitución del 99, la Constitución de 1961, y bueno, se incorpora en el ámbito del Código Penal muchos de estos ilícitos en donde se verifica la afectación de la cosa pública. Posteriormente, en el año 1982, se promulga la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Durante los años contemporáneos, a finales de los años del 1970 y comienzo de 1980, bueno, los escándalos de corrupción fueron francamente abismales, hasta involucraban hasta presidentes de la República. Bueno, se promulga una ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público que conduce a la creación de un Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público, es decir, paralelo a los tribunales superiores penales que asumían el conocimiento de cualquier tipo de causa, se hizo la creación de un tribunal de salvaguarda. En esa ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público se establecen esos ilícitos, pero también hay un continente, ¿verdad? Hay un contenido de carácter administrativo, que son los llamados ilícitos administrativos, que de alguna forma vinculada a la ley orgánica de la Contraloría y las normas de la Contraloría General de la República conllevaban al establecimiento de procedimientos de averiguación administrativa. Estos procedimientos de averiguación administrativa iban a conducir pues al establecimiento de la llamada responsabilidad administrativa, pero paralelamente a la responsabilidad administrativa existía la responsabilidad penal por estos delitos. Con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, se establece un solo tipo de Tribunal Superior Penal en donde las Cortes de Apelaciones Penales, bueno, van a conocer también los delitos de salvaguarda, los delitos que ahora se denominan delitos contra la corrupción, y así no existe un tribunal diferenciado que vaya a asumir el conocimiento de delitos contra la cosa pública, la corrupción, sino que la ley contra la corrupción, que tiene pocas normas de carácter adjetiva y procesales, siendo que el enjuiciamiento de las causas por delitos contra la corrupción, bueno, se visualiza a partir en su parte adjetiva, lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, y en la parte sustantiva, lo que describe la propia ley contra la corrupción. Por cierto, que esa ley contra la corrupción, derogando la ley orgánica de salvaguarda, que a la vez derogó la descripción de ilícitos contra la cosa pública que contemplaba el Código Penal, bueno, esa ley contra la corrupción no es única frente al enjuiciamiento de delitos contra la cosa pública, sino que paralelamente a esa ley contra la corrupción nos encontramos la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, por qué no decirlo, por ejemplo, el Código Orgánico Tributario, que de alguna forma los ilícitos tributarios, aunque se asumen frente a una expectativa de derecho que serán los tributos, de alguna forma afecta la administración pública, ya que la principal fuente de ingresos del país es por la vía de los tributos. La Constitución, como en todo, inicia, encabeza, ¿okay?, la definición de estos llamados ilícitos contra la corrupción. El artículo 271 de la Constitución es un artículo interesante porque regula muchos apartados, muchos objetos regulatorios. Fíjense que el 271 establece que no podrá ser negada la extradición de los extranjeros que hayan sido responsables, entre otros ilícitos, de los delitos contra patrimonio público de otro estado, ¿ok? Siendo que, bueno, ciertamente se prohíbe la extradición de venezolanos, pero ese artículo 271 establece que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos o contra el patrimonio público o contra el tráfico de estupefacientes. Entonces, esa prescripción, que conforme al Código Penal se habla de la llamada prescripción de la acción, que es a partir del momento de la comisión del hecho, la llamada prescripción extraordinaria o judicial, que es a partir del momento de la interrupción de la prescripción ordinaria, y la prescripción de la pena, ninguna de esas tres prescribirán cuando se trate de la comisión de delitos contra la cosa pública.
es decir, los contemplados delitos descritos en la ley contra la corrupción. Esa noción de la imprescriptibilidad en el artículo 271, bueno, se aúna con otras regulaciones que establece dicho artículo. Fíjense que establece la propia norma que serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra la cosa pública. Se vuelve un tanto reglamentaria la Constitución cuando establece la noción de confiscación como medida, y en lo que atañe al procedimiento nos indica la parte infine del 271 de la Constitución referido a los delitos contra la cosa pública. Ese procedimiento será oral o breve, es decir, como queriendo establecer que las leyes adjetivas establecen plazos, términos y lapsos, origen legislativo, como lo concibe el artículo 49.3 de la Constitución. Pero si esa ley establece plazos o lapsos, el juez debería acortar dentro del límite establecido legalmente esos plazos, términos y lapsos a los efectos de el propiciar un enjuiciamiento de forma célere, de forma rápida, los delitos contra la cosa pública. Bueno, con respecto a estos delitos contra la cosa pública contemplados en la llamada ley contra la corrupción, ¿ok? Esa ley contra la corrupción que viene a sustituir la llamada ley orgánica de salvaguarda del patrimonio público, hay que afirmar ciertamente que la víctima es el Estado venezolano. Es decir, cuando se asume la hacienda pública nacional, el Estado venezolano. Pero esto es importante establecerlo, sobre todo cuando se pretendiere, por ejemplo, llamadas alternativas a la prosecución del proceso, si es que se pudiera, lo cual yo lo niego, en algunos de estos delitos contra la cosa pública, porque el bien jurídico, ya de acuerdo a la lámina que les estoy colocando, bueno, es el Estado como víctima, quise decir, como víctima de los delitos contra la cosa pública. Pero ¿cuál sería el bien jurídico? Bueno, el bien jurídico no solamente sería la propiedad en un sentido global, ya la existencia de delitos contra la cosa pública ya trasciende el concepto clásico, el concepto romanista, milenario, de la propiedad como atributo personal. Es decir, la aptitud para tener derechos y contraer obligaciones por parte de un sujeto de derecho. Uno de esos derechos es el llamado derecho a la propiedad, pero en el caso de la propiedad pública, bueno, ya se cualifica esa propiedad porque esa propiedad está orientada a la satisfacción de necesidades colectivas. Es decir, la propia noción fiscal del asunto, lo que llamamos la legislación fiscal. ¿Cuál es la principal forma de ingreso fiscal? Bueno, el patrimonio público. Habrá muchas otras, las concesiones, regalías, la posibilidad de privatizar bienes públicos. Pero ese patrimonio, ¿para qué va a ser orientado? Para la satisfacción de necesidades colectivas por la vía del gasto público. Por lo tanto, es una propiedad que se encuentra cualificada. Pero es que además de ello, si se pretendiera hablar de otro tipo de bien jurídico, otro tipo de derecho que se protege a través de los delitos contra la cosa pública distinto a la propiedad, bueno, sería la llamada lealtad funcionarial. Y tanto la propiedad pública como la lealtad funcionarial, bueno, no puede ser disponible, y por lo tanto la posibilidad de acuerdo reparatorio conforme al artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, no está previsto frente a los delitos contra la cosa pública. Por cierto, que sí está previsto frente a los delitos contemplados en el Código Orgánico Tributario. Es decir, la posibilidad de que a través de acuerdos reparatorios de alguna forma se extinga la acción penal por delitos como evasión fiscal. La lealtad funcionarial, siendo que ese funcionario público asume la administración, guarda, custodia de bienes públicos, y por lo tanto ese funcionario público sería el que por su propia condición funcionarial, por esa atribución de cargo, por esa responsabilidad, bien sea nombrado o bien sea electo, entonces ese funcionario público asume una función primordial, de primer orden. Y yo creo que por lo tanto, siendo que ese funcionario público es el que es susceptible de ser responsable de los delitos contra la cosa pública,
¿qué mejor que irnos a la propia definición de empleado o funcionario público descrito en el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción? Es decir, sin perjuicio, como lo dice la norma, de lo que establezca el Estatuto de la Función Pública. Cada entidad pública tiene su propio régimen estatutario para establecer funciones, pero al margen de ello, bueno, nos dice el artículo 3 en el numeral primero, bueno, todo aquel que está investido de funciones públicas, permanentes, transitorias, contratadas por nombramiento o por contrato y que le preste servicio a cualquiera de los entes que ejerzan el poder público. Ya bien lo saben ustedes, conforme al artículo 136 de la Constitución, que el poder público tiene, digamos, una conformación horizontal y una conformación vertical. Entonces, dentro de esa conformación horizontal del poder público, ¿verdad? Nos encontramos, bueno, con el poder público ejecutivo, el poder público legislativo, el poder público ciudadano moral, el poder público judicial, ¿verdad? El poder público electoral. Entonces, bueno, los que integran ese poder público asumiendo la condición de empleado o funciones públicas, pero también en una función vertical nos hablamos del poder público regional o estatal o el poder estatal o el poder público municipal, que tienen algunos de ellos, bueno, su noción ejecutiva, su noción legislativa, los consejos legislativos regionales, por ejemplo, los consejos municipales en el ámbito del poder municipal. O sea, bueno, todos los que formen parte de ese andamiaje, de ese poder público, bueno, serán susceptibles de ser responsables frente a los delitos contra la cosa pública. Pero también tendríamos una visión como transversal del asunto y se habla del poder público centralizado y el poder público descentralizado, en donde están los institutos autónomos, las empresas del Estado, en donde los directores, quien asume la administración de esos entes que formen parte de esa administración pública descentralizada, también serán susceptibles de ser responsables por el mal manejo de la llamada cosa pública. Allí lo establece el numeral segundo del artículo 3 de la Ley contra la Corrupción. Los directores y administradores de las instituciones constituidas con recursos públicos o dirigidas por alguna de las personas que administren patrimonio público, o cuando la totalidad de de su presupuesto patrimonio, bueno, supere al 50%. Igualmente establece el propio numeral tercero, bueno, la directiva, los designados por parte de los entes públicos en empresas de carácter privada o en empresas mixtas. Sin más, entonces, vamos a darle cabida a algunos de estos ilícitos que se establece en la Ley contra la Corrupción. Dado lo poco que yo tengo de tiempo para esta reunión virtual, 30, cuando mucho, 40 minutos, cuando máximo, no puedo hacer uso ahora, ¿verdad?, de la ilustración frente a ustedes de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero es que tampoco hay mucha, mis estimados. Quien les habla, bueno, fue juez durante 15 años en la Corte de Apelaciones Penales de Caracas, mire, y fue muy contada las veces en donde me llegaron causas vinculadas a delitos contra la cosa pública, bien sea en la derogada Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público y o en la vigente Ley contra la Corrupción. Ciertamente la circunstancia actual en Venezuela ha incrementado este nivel y la pandemia estructural del país ya no solamente se ubica, y no quería referirme a ello, siendo una clase, siendo esto una finalidad netamente académica, bueno, a la pandemia del coronavirus, a la pandemia de la falta de gasolina, sino fundamentalmente a la pandemia de la corrupción que invade, que dilapida, que de alguna forma degrada a la nación a niveles extremos. Pero bueno, vamos a hablar del delito de peculado. El delito de peculado es, obviamente, el llamado latrocinio directo, ¿ok?, de bienes del patrimonio público. Es incorporar en el ámbito personal un bien que le pertenezca al patrimonio público. Recuerden entonces que en algún momento dentro de estas charlas, dentro de estas conversaciones, que de verdad los invito a que acudan a mi página, al canal YouTube Ángel Serpa Aponte,
para que vean mis disertaciones sobre delitos contra la propiedad. Bueno, cuando se hablaba de algunos de estos delitos contra la propiedad, yo mencionaba la estafa, la apropiación indebida del hurto, decía que, bueno, algunas de ellas eran derogadas dentro de la ley ortodoxa cuando la afectación era de la víctima era el patrimonio público, el ente público. Bueno, aquí tendríamos un ejemplo. Es decir, cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3, que ya le mencioné, de la ley contra la corrupción, que se apropie o distraiga en provecho propio o de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, entonces, bueno, será sancionada con una pena de 3 a 10 años. Esto que refiere el encabezado es lo que se denomina el peculado doloso propio. Obviamente son delitos con una culpabilidad dolosa, en el sentido que la noción de provecho se encuentra presente en la definición del supuesto de hecho, bien sea a nivel personal o de otro. Es decir, entender, asumir que asumiendo la recaudación, administración o custodia, que sería un supuesto de hecho que tendría que demostrarse, puesto que si no hay recaudación, administración o custodia a quien se le atribuye la comisión de este delito, pues no podría ser responsable del delito de peculado. Fíjate que acá se habla de apropiar, que ya sería incorporar directamente en el ámbito personal o distraer. Algunas sentencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo dicen que esta diferenciación entre apropiación o distracción es un sinónimo, es decir, que hay una relación sinonímica. Yo no lo veo así. Yo veo que en el caso de la distracción es que, bueno, siendo yo quien asumía la noción de administración, custodia o resguardo de un bien público, intencionalmente permití que ese bien saliera del ámbito público y se incorporara en el ámbito de otro. ¿Ok? Es decir, la noción de la llamada distracción sería permitir dolosamente que se incorporara en el ámbito distinto a la propia persona que asume la noción de administración o custodia. Así veo yo el concepto de distracción en la noción del peculado propio. La parte infine del 52 de la Ley contra la Corrupción dice aplicará la misma pena si el agente, es decir, quien asuma la función, ¿verdad? De recaudación, administración o custodia, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropia, distraiga o contribuye para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público. Entonces, acá, digamos, no hay una atribución directa. Es decir, no hay una incorporación directa, un asir directamente los bienes, sino que la propia condición de funcionario público obra, permite para que se dé el peculado que instrumentalmente se realiza frente a otro que administra guarda custodia para que se incorpore ese bien público en el ámbito personal o en el ámbito de un tercero, sabiendo dolosamente que ese bien no me pertenece ni le pertenece a ese tercero, porque ¿cómo sería el dolo, los elementos del dolo del que realiza un peculado? Bueno, saber de mi capacidad, de que mi acción o omisión tiene una capacidad aflictiva. Por cierto, que este es un delito que pudiera cometerse por omisión. Tiene capacidad aflictiva, tiene capacidad peculadora, pero por otra parte, cede la noción ajena de ese bien, sé de la noción pública de ese bien y sin embargo no me abstengo, voy en procura de realizar este peculado. Fíjate que no se establece cuáles son los instrumentos o medios, sino que lo da como un resultado. Es decir, donde debería estar, que es en el ámbito público, pero no está, bien sea porque me lo apropié o bien sea porque hubo distracción en el ámbito de la incorporación a favor de otro. El otro delito contemplada en la Ley contra la Corrupción, de los muchos que hay, es el llamado peculado culposo. Como te das cuenta, es posible que el tema de la negligencia juegue un papel fundamental. Es decir, que ya no solamente dentro de la culpabilidad culposa, hablaríamos de la culpabilidad culposa frente a delitos contra las personas.
el llamado homicidio culposo, artículo 409, o el delito de lesiones culposas, artículo 420 del Código Penal, sino que aquí se incorpora, y es interesante, el llamado peculado culposo, en el sentido de que la persona que está indicado en el artículo 3, que ya hemos mencionado, que se cualifica en su función, en su noción de funcionario o empleado público, que por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio o del poder de algún órgano o ente público, diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia normativa a que se extravían, pierden o deterioren o se dañen estos bienes. Por lo tanto, es decir, se da la posibilidad de que este delito se realice por imprudencia, es decir, culpa in hayendo, por negligencia, culpa in omitendo, por impericia, la llamada culpa profesional. Entonces, ya no es en el ámbito de una relación culpabilística dolosa, ya no se tiene la intención, sino que el incumplimiento del objetivo, deber de cuidado, de asumir con cuidado continuo, ejercer la llamada lealtad funcionarial como bien jurídico, como derecho que protegen estos delitos, permite que se extravíen o hasta que se dañen. A lo mejor no existe un disfrute por parte de este bien público de otro, pero ha permitido que se dañe el bien público. Interesante que si conforme a la sentencia de la Sala Constitucional del año 11, ¿verdad? Se permitió el llamado dolo eventual, entonces el dolo eventual frente al homicidio, y también la Sala de Casación Penal ha permitido el llamado dolo eventual frente a lesiones. Bueno, ya esa compuerta se abre y existe la posibilidad de poder aceptar el llamado dolo eventual en este delito contra la propiedad. Es decir, cuando el incumplimiento del objetivo deber de cuidado es tan extremo por parte de ese empleado o funcionario público que realmente él haya asumido que su negligencia es de tal nivel que él se representa la posibilidad de la pérdida de ese bien público. Por lo tanto, perfectamente soy de los que creo que se puede permitir hasta la posibilidad del dolo eventual en delito de peculado, lo cual no lo ubicaría dentro del ámbito del llamado peculado culposo, sino dentro del peculado propio. En alguna otra oportunidad de quedar tiempo dentro de estas clases virtuales, daré una sesión exclusiva frente al tema del dolo eventual. No lo hago hasta ahora porque, bueno, estoy tratando de dar los objetivos de las asignaturas de la materia que imparto actualmente en la Universidad Central, que es el derecho penal, parte especial, y el derecho procesal penal, y el tema del dolo eventual ya lo enfoqué frente a mis alumnos cuando en su oportunidad hablábamos del homicidio, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos abordando otros ilícitos que estén contemplados en la ley contra la corrupción, aunado a este delito de peculado. El otro ilícito es el que contempla el artículo 54, el llamado peculado de uso. El funcionario público que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público o de empresa del Estado cuya administración, tenencia, custodia se le haya confiado. Entonces, fíjense que finalmente hasta se cosifica a la persona cuando se establece como bien público, servicio público, los trabajadores de los entes. Entonces, aquí no se trata de una apropiación, de una incorporación en el ámbito personal, ¿ok? O siquiera que se distraiga, es decir, que se incorpore en el ámbito propio de otro, sino que coyunturalmente, no de forma estructural, coyunturalmente se haya dado un uso a un bien público, a un servicio público o a trabajadores públicos. Bueno, antiguamente se hablaba como ejemplo, ¿verdad?, de las llamadas famosas colitas de PDVSA, cuando un funcionario en unas administraciones pasadas, bueno, hacía uso de un avión, ¿verdad?, a los efectos de ir a algún sitio que no estaba vinculado a su propio ámbito de trabajo. Bueno, yo creo que ya en los últimos años
esto realmente se ha extrapolado, esto se ha exponenciado a niveles abismales, que yo creo que hablar de ejemplo es hablar más bien es de la norma, pues aún con todo lo terrible que se da esta circunstancia. Bueno, este es el llamado peculado de uso, por lo cual ya estaríamos hablando de 4 o 3 tipos de peculado en el ámbito de la ley contra la corrupción. La llamada malversación genérica, descrita en el artículo 56. Dar a los fondos o rentas a su cargo una aplicación diferente a la presupuestada o destinada aún en beneficio público. ¿Okay? La llamada malversación genérica, establecida en el artículo 56 contra la ley contra la corrupción. Recuerden que no se trata de la incorporación en el ámbito personal para su disfrute. Es decir, dar una partida, una finalidad distinta. Obviamente que el tema de la malversación ha de estar netamente vinculado a la ley de presupuesto, ¿okay? O a las leyes de crédito público, en donde se establece en partida, bueno, el destino, la asignación de funciones. Fíjense que no funciona como excusa absolutoria aún darle a una finalidad distinta, aun cuando eso fuese una finalidad de orientación pública. Pero esta malversación genérica descrita dentro del artículo, dentro de la ley contra la corrupción, perdón, dentro del artículo 56, implica necesariamente, bueno, en primer lugar, bueno, que se demuestre, en primer lugar, la condición de funcionario público y luego tener bajo su cargo los fondos o renta que de alguna forma han sido desviadas a una finalidad distinta. Esta malversación genérica se ve agravada por la llamada malversación agravada descrita en el artículo 57, es aquella en la cual, bueno, este funcionario público le da a esos fondos o rentas una aplicación pública diferente a la presupuestada, pero con esa aplicación diferente se está causando un daño o se entorpece un servicio público. Es decir, nos encontramos en una circunstancia de pandemia y entonces se dice, bueno, ¿dónde está el presupuesto para la adquisición de respiradores, para la adquisición de mascarillas, etcétera? Y se ve que ese presupuesto ha sido de alguna forma destinado a otro tipo de finalidad, bien sea inclusive para la satisfacción de necesidades públicas. Es decir, para hablar de esta malversación agravada se exige como resultado, delito de resultado, pues francamente no solo el destino a una finalidad distinta, sino que se verifique de forma objetiva el daño o el entorpecimiento de algún servicio público. Esa malversación, ¿verdad? Se anticipa al ilícito que se describe en el artículo 58, la llamada evasión de procedimiento licitatorio. El funcionario público, con el objeto de evadir la aplicación de los procedimientos de licitación u otros controles o restricciones que establece la ley para efectuar determinada contratación o alegar ilegalmente razones de emergencia. Entonces recuerden que la adquisición de bienes, servicios, se da por la vía de la llamada contratación pública, la posibilidad de la existencia de licitaciones públicas, privadas, adjudicación directa, que sería de una forma francamente excepcional. Es decir, aquel que desatiende la pauta normativa en la adquisición de bienes o servicios en el ámbito público, será sancionado, pero establece una hipótesis, la parte final del artículo 58, que es cuando los funcionarios que otorguen las autorizaciones o aprobaciones aprueben tales contrataciones. Es decir, en primer lugar, se verifica que el incumplimiento del procedimiento licitatorio, pero además, el funcionario que tendría que dar, digamos, la buena pro, la contratación directa, haga la vista gorda, visualice que no se ha cumplido con el proceso de licitación, es también responsable del delito de evasión de procedimientos licitatorios. Malversación específica. Recordemos que anteriormente habíamos hablado de la genérica, de la agravada, pero esta está descrita dentro del artículo 59. Entonces, esta hipótesis específica, el funcionario que excediéndose en las disposiciones presupuestarias
y sin observancia de las previsiones legales sobre crédito público, efectúe gastos o contraiga deuda o compromisos de cualquier naturaleza que hagan procedentes reclamaciones contra la República o contra alguna de las entidades indicadas en el artículo 4, recuerden lo que les hablé, administración pública en sentido vertical, administración pública nacional, regional, municipal, descentralizada, será sancionado. Ahora bien, es decir, en este caso hay un endeudamiento, hay una contratación que está por encima de la previsión presupuestaria o de la previsión de crédito público. Ahora bien, fíjense que en la parte final del artículo 59 se establece una excusa absolutoria. Es decir, puede ser que alguien, un funcionario público que tenga esa posibilidad de administración de haberes públicos, haya incurrido técnicamente en los supuestos de la malversación, pero se da la excusa absolutoria cuando se verifica la autorización del gasto por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta autorización a las comisiones permanentes de Finanzas y de Contraloría o en su defecto a la comisión delegada de la Asamblea Nacional. Con lo cual, esta excusa absolutoria se arma sobre la base de acudir a dos instrumentalidades. Una, la posibilidad de la concesión, de la contratación, aun cuando no fuera establecido en crédito público ni en presupuesto por parte del presidente de la República, en Consejo de Ministros, pero además ello ratificado por el órgano legislativo nacional, que es la Asamblea Nacional. Bueno, esta excusa absolutoria solo funcionaría frente a la malversación específica genérica, la que está descrita en el artículo 59. El delito de concusión, por favor no confundir con el delito de corrupción. Funcionario público que abusando de sus funciones constriña o induzca a alguien a que dé o prometa para sí mismo o para otro una suma de dinero o cualquier otra ganancia o dádiva indebida. Es decir, este funcionario público está asumiendo la iniciativa de la exigencia del pago o la posibilidad de que otro prometa frente al funcionario público, aunque no se concrete ese pago, la cancelación de la suma de dinero que se dé en ocasión del cargo público que ostenta dicho funcionario y la realización de las funciones específicas que asume dicho funcionario. Como se dan cuenta, la pena, además de 2 a 6 años, establece la pena accesoria, ¿verdad? La posibilidad de la multa hasta por un 50% de la cosa prometida. Hay la llamada corrupción impropia. Es decir, el funcionario público que por algún acto de sus funciones reciba para sí mismo o para otros retribuciones u otra de utilidad que no se le deban o cuya promesa acepte. ¿Ok? Entonces, en todo caso, aquí esta recepción por parte del funcionario público conduce a la hipótesis final: será castigado quien diere o prometiera el dinero, retribuciones u otra utilidad indicada. Bueno, entonces, en aras del tiempo, vamos a concluir esta sesión en este momento y luego en una próxima oportunidad abordaremos algunos otros ilícitos